Revista Sander. Marcela Trujillo ojea junto a diferentes representantes de revistas disidentes de la dictadura militar de los 80 y en colaboración con CEDOC diferentes publicaciones cocinadas en la época, generando un diálogo entre la contingencia del momento, la memoria de sus creadores y lectores. Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra quinta entrevista de la exposición Ander en Matucana 100. Esto es Torre de Control, las entrevistas para los editores de revistas de contracultura en época de dictadura. Y estamos con nuestros amigos de Beso Negro, la mítica revista Beso Negro. Estamos con Lucho Venegas y Carlos Gatica. Mucho gusto, me encanta que vinieran juntos, ¿no? No sabía que venían juntos. Hola. Así que nos vamos a repartir las preguntas, porque en general las preguntas las hago dirigidas a un personaje, pero aquí me parece que son importantes los dos. Entonces, la primera pregunta, primero saludarlos, agradecerles que hayan venido en este día tan caluroso. y primero empezar por el principio, que es la infancia, y que me digan un poco dónde crecieron, dónde nacieron, cómo era su infancia, qué hacían sus padres, si había estímulo artístico en sus hogares, un poco para saber como la semilla de dónde viene esta necesidad de hacer esta revista y de plasmar, de escribir y de transformar en dibujo esta cosa creativa en esta época de la dictadura, que fue una época tan dura y reprimida. ¿Quién parte? Ya, bueno, voy a partir yo, Carlos. ¿Dónde naciste, Carlos? Bueno, yo nací en Santiago, en este barrio, nací en el San Juan de Dios. Ah. Sí. Aquí estoy al ladito. Y sí. Y más o menos tengo. ¿Pero creciste en este barrio también? No mucho. Como que crecí por muchos lados. De hecho, empecé tengo los primeros recuerdos en Mapocho, ¿ya? En General Maquena, con Teatino, más o menos, que donde había una fuente de soda que tenía mi abuela. ¿Ya? Mi abuela tenía un boliche ahí, entre medio cuando estaba la cárcel. ¿Y tú trabajabas ahí? No, porque yo era chico. ¿Ya? Era chico, entonces me gustaba cantar. ¿Ya? Y cantaba, había un tragamoneda, un Bullitzer. ¿Ya? Y mi abuela además me tenía un trajecito que imitaba a Rafael. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, no, me encantaba. Me encantó. Sí. No, sí. No, era muy divertido mi infancia. No, fíjate que no dibujaba. No, el dibujo nunca siempre el canto fue como lo mío. Es como lo que me salía natural. Ya. El dibujo ha sido un trabajo. Pero no estaba en la infancia. No estaba en la infancia. No, hacía unas cosas, pero eran de mala calidad. ¿Y tenía hermanos, hermanas? No, solo. ¿Hijo único? Hijo único. Y además que hay una cosa importante que se relaciona con todo esto de la cultura, que no sé, pues, yo tengo una historia con la cultura y la política muy importante. O sea, imagínate, mi madre a los 15 años, 14 años, una madrina le rompió la nariz de una bofetada porque estaba leyendo un libro. ¿En serio? Chuta. Entonces le dijo, ¿eso le vaya a dar a tu marido, libros? Y de ahí ella siempre estuvo muy inquieta, hasta los 18 años que asistió una amiga, la invitó así como hueveo, la invitó a una reunión del Partido Comunista. ¿Ya? Y ahí mi mamá, a los 18 años, le cambió completamente el sentido. O sea, desde ahí ella nunca, decidió que su vida iba a dedicarla a la política, porque se dio cuenta que ahí era una persona. No se inscribió en el Partido Comunista, pero siempre militando en la izquierda desarrolló su vida política, ¿no?
pero fue la primera vez que la hicieron sentir persona. Por eso te digo, te muestro el contraste de la madrina. Claro. O sea, en ese mundo ella vivía. Claro, súper machista. Claro. Una cosa... ser mujer no era solamente ser esposa de alguien. Por supuesto. Ya. A punto de que la bofetada que te llega a quebrar la nariz tiene que ser una bofetada que está dada con la intención de corregir. De corregir, claro. Que ella siempre. Claro, ¿ya? Nunca se olvida, y de hecho nunca lo olvidó. Nunca lo olvidó. Lo estamos recordando ahora, claro. Muchos años después. Oye, ¿y cómo? Entonces no dibujabas de chico, nada, no hacías dibujos, nada. ¿Y leías cómics, leías cosas? ¿Qué te acuerdas? Un poquito. Leía... Es que bueno, en mi casa mi mamá después conoció a mi padrastro, que mi padrastro era actor. ¿Ya? Entonces él trabajaba en una radio, en la Radio Universidad Técnica. ¿Ya? Hacía radioteatro. Radioteatro clásico. Hacían obras así como, no sé, griego, pero en la radio. Ya, era súper loco. Yo escuchaba. Claro, qué sé yo, o teatro antiguo. Antiguo, ya. Era muy del teatro antiguo, de Sófocles, los griegos. Ya, muy perfecto. de onda los griegos. Y entonces él llevaba a veces grabaciones, como trabajaba en la radio, y nosotros vivíamos en la Villa Portales por este trabajo. Por aquí cerca, claro, la Villa Portales. Sí. Claro, todo está como... Hoy día pasé por la Villa Portales. Claro. Y entonces era muy bonita. Era muy bonita. Y en la época la OP estaba como comenzando algo, así. Sí, yo me acuerdo, vivía total. la vida se vivía en las calles, qué sé yo, los trabajos voluntarios, todas esas cosas yo las viví. Y la Universidad Técnica era un lugar donde yo me conectaba con el mundo. Por ejemplo, yo estaba ahí cuando vino Angela Davis, ahí estaba yo. ¿Y qué edad tenías tú? Tendría yo 10 o 9, ya, más o menos. Mira. Claro, o sea, era grande ya, pues yo entendía quién estaba ahí, digamos. Ya. Entonces era como mi conexión con el mundo. Angela Davis, la que tenía como el afro, ¿cierto? Sí, Angela Davis, que es una activista del día de hoy. Famosa, súper famosa, claro, feminista. Totalmente, sí. Ya, entonces quedémonos hasta esos 10 años, claro, para que el Lucho nos diga, yo retomo más o menos lo para mismo. Ir como claro, a la fecha, ¿ya? Y quedamos como ahí. No, yo era cabro chico que... ¿Qué? Al micrófono. Más cerca, quizás. Estudiaba en la escuela siria y ¿ya? Mis viejos eran profesores, no había un mayor... o sea, igual había libros en la casa y todo eso, pero la cosa del dibujo, yo de chico dibujaba. ¿Y tienes hermanos? Sí, 2 hermanos. ¿Y todos dibujaban? 2 menores. No, fíjate que... No, el que viene después de mí era arquitecto, él dibujaba. ¿Ya? Pero dibujaba más bien heavy metal. Esa era su historia. Pero yo de cabro no dibujaba, pero para entretenerme hacía cosas así con hartos detalles, dibujos grandes. Pero no me destacaba por dibujos. No. Cómics no. Debo haber hecho algunos cómics, algún diario cuando chico. ¿Y te acuerdas haber leído cómics como Mampato o algo así? O sea, obviamente Mampato yo la leía. Mampato la llevaba a mi papá y alguna vez estuve enfermo de tifo y llevaron... Mi papá me llevó para que me entretuviera, él trabajaba en un colegio francés. ¿Ya? Y me llevó unos Tintín. Claro. Es pero que eso es relativamente claro, chico, que eso se veía poco, al menos en el ámbito donde yo estaba no se veía Tintín y a mí me dejó... Marcando ocupado. Me gustó mucho. Pero no particularmente artística era mi formación, no era tanto el norte, ¿cachai? Pero leía harta historieta, o sea, harta historieta de el pelado Henry, Barrabás, las que estaban en la peluquería cuando tenía que cortar el pelo, el peluquero tenía historieta. Ya, y que como tenía de la editorial Novaro. Novaro, claro, básicamente, claro, Novaro, las que llegaban mexicanas. Las que traducías de México. Pero yo diría que alcancé a leer historietas chilenas, yo alcancé a leer El Manque, alcancé a leer U2, que también creo que era chilena esa weá, una de guerra. La revista Cabro Chico alcancé también, a verla, claro. O sea, alcancé a leerla y la revista Cabro Chico traía una cuestión que hasta el día de hoy me acuerdo y con esto de terminar la infancia
que era unos recortables que eran de hueones de siervos de la gleba, de pobres, de proletarios, de feudales, que no se puede hablar de proletarios, pero y de los señores feudales. Entonces tú recortabas las figuras así y las pegabas en cartón y las ponías a un lado y con bolitas peleaban los proletarios contra los feudales. Notable, era muy, ¿no te pero, oye, pero de ahí viene el recortable del Papa. No, porque, en una de esas, claro. Y con mi hermano era increíble. Compramos recortables Royal y armábamos. Yo tenía, de esas de las niñitas que les ponía y los vestidos. No, bueno, el de las niñitas no era muy conveniente para nosotros. Hacíamos pero, más bien uno pero son los mismos, ¿no? Sí, por hacían aviones, así. Entonces hacíamos cosas. Pablo era muy talentoso de... Oye, ¿y qué querías tú ser de grande? ¿Tenías alguna idea de qué querías ser de grande? ¿Trabajar o así? No. ¿Tus papás qué hacían? No, mis papás eran profesores. Eran profesores. Profesores, yo... La verdad que de chico no tenía demasiada idea. Claro, podría haber querido... ¿No te acordáis a lo mejor? La verdad que quería ser presidente. Medio megalómano. Quería ser el editor. Claro. ¿Tú qué querías? Nosotros fuimos compañeros de colegio, así que puedo decir que fue la pregunta que venía, como les conté, porque yo siempre les cuento las preguntas a mis invitados, es que ¿cómo se conocieron? Y parece que ustedes se conocieron en el colegio. Ya, ¿cómo fue? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenían? Bueno, en primero medio. Sí. Adolescentes. Claro. Instituto Nacional. Claro. 14, 15. Instituto Nacional, ya. Claro. Y estaban, y ustedes hicieron algo juntos, empezaron a hacer algo juntos en el Instituto Nacional, una revista, cosas. Éramos muy amigos. Sí, nosotros ahí en el instituto, en esa época, primero medio, segundo medio, empezamos a hacer el fragüe de todo lo que iba a ser la cultura, nuestra cultura. Por ejemplo, nos empezamos a interesar en música, pero también en la literatura, beatnik. Claro, porque hay Bukowski, ¿no? Claro, empezamos a leer. Bukowski no, todavía no. Todavía no, claro, muy chico, claro. Nosotros íbamos a las fuentes, Kerouac. Claro. Porque eso además eran más antiguos también. Sí, no, y Bukowski es como una especie de postmoderno de todo. Claro, Bukowski ya está fuera después, no tiene la continuidad de... ¿Y qué año estamos hablando? 79, 80 ya. Claro. Pero claro, descubriendo a los beatnik de la época que era, de los 50. Busco mi destino. Así, yo la primera vez que leí de los beatnik fue en unas selecciones del Reader Digest, que un weón daba el testimonio que su hija se había ido con los beatnik. Oye, las selecciones de Reader Digest es como un clásico en el hogar chileno. Sí, ¿no? pero claro, era como loco porque los 70s. Claro. En mi casa había... Claro. Siempre la compraba mi papá. Después caché que era súper facha y todo, pero tenía esas cosas enciclopédicas. Y tenía las citas citables, ¿se acuerdan? Que traían esas citas, la risa infalible y la historia que salían también estaban buenas, eran cortitas, entretenidas. Pero los era buena porque ahí a mí me surgió la curiosidad para averiguar quiénes eran. Para averiguar y encontramos. Oye, ¿y qué edad tenían cuando hicieron la revista? Porque eran súper jóvenes, ¿o no? ¿O estaban ya más...? La revista la debemos haber hecho cuando... Espérate. Cuando estaban saliendo al colegio, ¿no? No, porque esta revista corre entre el 80 entrando a la universidad. Por ahí, sí. En la universidad. Ya, claro, sí, claro. Es como la fecha que me imaginaba yo. Sí, po. Ya. Ya, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue el nacimiento de la revista? ¿A quién se le ocurrió? ¿O cómo fue que el origen de esa idea? ¿En qué? O sea, yo puedo contar desde mi perspectiva, que era más bien pasiva, en que el Lucho de repente me decía, oye, ¿sabes qué? Hagamos una revista, hagamos algo, y entonces me decía, claro, y como yo estaba empezando a estudiar diseño. Eso, ¿qué estaban estudiando? Claro. El Lucho estaba estudiando Derecho. Yo estudiaba Derecho y Carlos estudiaba Diseño, Comunicación en el Arco. O sea, claro, en esa época no tenía nombre, pues se llamaba la Escuela del Ojo. El Ojo, ya, claro. Sí. Bueno, yo hago clase ahí, estuve en la mañana ahí. Sí, pero ya no es el ojo. Pero tiene un ojo en la O. Tiene un ojo. Pero tiene un ojo millennial. Sí, ya es otro ojo, pero es un ojo. Oye, pero qué choro, ya. Entonces tú estabas estudiando diseño, pero ¿Tú qué querías ser de grande, cantante o diseñador? Yo pensé que tú ibas a estudiar diseño. Sí, no, yo estudié diseño porque no se me ocurría
qué mierda hacer, digamos. Y alguien me dijo, oye, pero si tú tenías alguna habilidad, estudia diseño. Y ya, pero estaba completamente desorientado. Porque nosotros, a pesar de que éramos compañeros de curso, el Lucho era hijo de profesores, tenía una estructura distinta a la mía. O sea, de hecho, hay una anécdota que siempre me gusta contar, era que llegado un momento vivíamos cerca, ¿ya? En algún momento llegamos a vivir cerca, por coincidencia. Y yo lo iba a buscar para ir a jugar flipper. Y el Lucho, éramos compañeros de curso. Y el Lucho dijo, espérate, déjame, gatica, siéntate ahí. Yo estaba estudiando. Y yo lo esperaba a que terminara de estudiar. O sea, él era más metódico, había una diferencia de estructura, ¿cachai? Sí. Como a mí no se me ocurría que lo que yo tenía que estar haciendo era lo mismo que él. ¿Cachai? Oye, ¿por qué estudiaste Derecho? Porque ciencias sociales era como el área que me iba bien. ¿Te gustaba? Sí, tenía memoria. Y eso tenía era memoria. impagable para estudiar Derecho. Y listo. No era... Para mí eso fue súper natural. Además que Derecho me permitía, a mí me dio la gracia que me permitió conocer mucha gente muy interesante, porque en general la gente que estudiaba otras cosas era bastante más limitada, digamos. Oye, ¿y dónde estudiaste? En la Chile. Claro. Entonces tú te das cuenta, medicina, los buenos eran distintos. En cambio en la escuela les gustaba el cine, la literatura, era más humanista, ¿no? En el colegio. Claro, era eso. Entonces ahí con Gatica, yo me acuerdo que con un compañero de la escuela hicimos una guayita chica de poesía. Yo siempre hacía revistas chicas de poesía. ¿Tú escribías poesía? Sí. ¿A ti te gustaba escribir? Claro. Armaba un taller. En la escuela hacía mucha actividad cultural. Armaba un taller de poesía, hicimos una guayita, un tríptico chico así, y le pusimos Beso Negro de nombre, porque encontré que era encachado con un logo que Carlos me hizo, porque eso yo siempre las cosas que hacía le pedía a Carlos, porque él lo encontraba admirable. Diseño, claro. No, pero no solo porque estudiara diseño, Meli, que entiende que yo con Carlos teníamos era una relación igual creativa, pero así como cosas chicas. Yo creo que Carlos tenía muchas ideas y se le ocurría al tiro, hacía logotipos. Confiaba en su creatividad. Completamente, a ciega. Quizás estuve equivocado, pero ya, entonces esa después, es la amistad, cuando uno confía. Y después de eso, alguna vez me llegaron a las manos una ilustración de Jesucristo jugando pool a través del hoyo. ¿A alguien se le ocurrió la idea? ¿Ya? Y mi hermano lo dibujó. Tú lo dibujaste. Sí, pues ya, eso era. ese dibujo es demasiado pero te cómico. trajimos el leitmotiv. ¿Está acá? ¿Lo podemos mostrar o no? No está en esta ya. Está en esas de ahí. Es el número 1. Porque ese era con fotocopia. Ese era fotocopiado. O sea, a esta altura estaría borrado. Bueno. ¿No? Totalmente. Sí, pues totalmente. Debe ser del año... Claro. Ese es muy bueno. Entonces Gatica dibujó y le quedó muy bien el Cristo, porque quedó como mirando como un infinito. Sí, bueno, ya está en una nebulosa, ya no sé a quién se le ocurrió, pero yo siento que se me ocurrió a mí también. Oye, pero ¿qué año era esto? ¿80 y cuánto? 84, 83. Ya, ¿y qué había alguna revista ya en circulación? ¿Estaba Noreste, estaba Matucana, estaba Ácido? O sea, ¿había algo ya o no? No, mira, yo lo que vi en esa época... ¿O tú viste alguna revista argentina, española? O sea, sí, pues esa veíamos la revista Humor, la Satiricón, la Eroticón, la CIMOC, no, que los españoles, o sea, argentinos y argentinos y españoles algunos, ¿cómo se llama esta? La Metal Hurland, Totem, pero una que otra. Y ahí a ti ahí te empezó a interesar el cómic en esa época un poco también. Sí, pues, es que el viejo, nosotros teníamos un amigo con de él tenemos que acordar. Cuando vivía cerca del Lucho, yo me fui a vivir donde el Jorge Roja. ¿Por qué le decían porque era viejo. Porque no, porque tenía el pelo blanco que nosotros. Era mucho más viejo que nosotros, pero tenía el pelo blanco. Claro. Era ese. No, y era un tipo, bueno, que era un personaje
extraordinario, un hombre extraordinario, digamos. Ya, pero ¿qué hacía él? ¿Qué profesión como tenía? rótulo completo. Él era diseñador. Él era diseñador, Y ¿ya? ese fue el que me dijo, ¿por qué no estudiáis diseño? El viejo le debemos muchas cosas al viejo, ¿eh? Bueno, ¿Que en paz descanse? Sí, que en paz descanse, ya. En paz descanse. Y el viejo era una persona muy culta, cultísima, ¿ya? Y entonces tenía de todo. ¿Ya? Y tenía cómics, tenía una biblioteca donde tenía cosas. Y era dibujante, y él había dibujado en revistas argentinas incluso. O sea, había ido a Buenos Aires, entonces teníamos ahí acceso a Satiricón. A lo de Fontana Rosa. Era un viejo beatnik, así, sí, ¿no? Un poco, ¿no? Totalmente. Ya. Y de ahí viene la idea. Él les dijo, ¿y por qué no hacer una revista o no? No, pero es que en la casa de él la hacíamos, porque él tenía mesa de luz, tenía todo lo, ¿cómo se llamaba? Todos los... Ya, ¿y cuál es la primera Beso Negro? La primera Beso Negro la tienes ahí, ¿no? Aquí en el computador. Aquí en el computador. Ya, pero igual déjame mostrar estas, porque tenemos esta camarita, entonces podemos... Ya, entonces, ¿qué pasó con la primera Beso Negro? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Se juntaron en la casa del viejo a hacerla? La primera la debemos haber hecho en Del Udo, cuando vivía tú con el Udo ahí en Cabo. Udo es uno de los dibujantes. Sí, al principio dibujaba Udo, después se dio cuenta que era más académico que dibujante. Sí. No, pero los cómics de Udo que hay en Beso Negro yo los amo. Son muy buenos. Son súper buenos. Son unos personajes como medios... como siniestro, medio trágico. Y ahí estáis viendo el Pogo. Uy, sí, esa debe ser la única historieta que Pogo... Creo que somos los únicos que les publicamos cómics al Pogo. El Pogo era el... los peores de Chile. Este cabrón de los peores hace poco. ¿En serio es de él? Sí, porque yo escribí Pogo, pero no pensé que era el Pogo. No, era el Pogo. Y además que tuvimos que cortarles y Pogo llegaba con 20 como páginas. Bueno, este tiene hartas páginas. Oye, una de las cosas que me llama la atención porque ya entramos en el tema de Beso Negro. Esa portada también es Pogo. Y esto es más chiquitito porque yo lo vi, pero no sabía que era más... No es más chiquitito, es más chico. Es más chico, pero ese es su elemento del chico. Y viene con un condón. Claro, un condón. Sí. Una de las cosas que me llama la atención de la revista es que había mucho cómic. Pero también había harto texto, harta historia, es que la idea harta hablaban de música, es bien variada. Nosotros queríamos hacer, por ahí en este barrio vivía un amigo que nos presentó la Gladys, que era la Gladys, mi mujer en esa época todavía nos presentó al Polo Escarati. ¿Ya? Él era lo que se dice un propman, que es alguien que hace máscaras, hace como ¿Propman? Propman, sí, que hace las cosas de teatro, las máscaras, perfecto. Las utilerías y cosas, no utilería precisamente, sino que las cosas que se van a poner en el cuerpo. Entonces, él nos empezó a empujar para que hiciéramos siempre la revista, o sea, Polo se transformó en el fue un incentivo, en el motor, claro, más allá, entonces él iba conociendo. Era más viejo que nosotros. Era más viejo que nosotros, claro. ¿Como 10 años o 5 años? No, 10 más, años. 15 años, claro. Y la idea de Polo era que nuestra revista fuera un magazine negro, o sea, que tuviera historietas, tuviera lecturas, digamos, artículos que no hacíamos nosotros mismos, si no hay... Salvo una entrevista a Bukowski, es muy poco el material que plagiábamos. Es original entero. Y eso es una gracia. Ahí tenéis la chica del mes. Sí, la perrita. Sí. Presagiábamos el amor por los animales ya en esa época. Oye, entonces... Esa portada del Sí, la semana pasada entrevisté a Felva. No, sí, aquí y no lo veía hace muchos años. Mire, fue un gusto verlo. Y nos mostró esta revista. Él la trajo y vimos su cómic Mamut y bueno, varias revistas más. Felva es un gran amigo. Yo siempre lo admiré mucho. Me gustaban mucho sus cómics porque son muy virtuosos, pero además eran mudos. Y eso era muy raro, o sea, ¿cómo te hacía un cómic mudo y quedáis
termináis la cuestión y se te ocurrieron miles de cosas. O sea, su lenguaje visual es tan rico que pero siempre me pareció en notable. Una revista juntáis esto yo creo que debe haber sido de las weas más pero eso, del cómic en esa pero época. Eso fue el fin. Esta fue una de las. Esta es la última. Hablemos de la última después. Ya, entonces las primeras revistas son mucho más punky, tienen una estética mucho más como todo pegado, collage, claro, más ¿cierto? sucia. Más sucia. ¿Tenían alguna referencia de algo así tan punky o de esta estética así o no? Porque no, yo lo único que había visto así, no así, pero yo, mira, Lloret editaba una weá que era una porquería que se llamaba ¿cómo se llama? El Comixaurio. Sí, lo trajo, él también estuvo acá. Que era una weá, un fanzine de este porte, que lo hacía él con un par de hueones más, no sé, pero era para cagarse la risa, era una tonterita de este chiquitita. Entonces agarraba los pitufos y le ponían los panquitufos sí. Y le cambiaba los textos. Era muy bueno. Chistoso y... Sí, pero había muchas cosas, yo no sé qué es primero, tengo como la confusión, pero estaba la Loas, por ejemplo, que hacía la Neoprens, o es posterior. No, pero eso es posterior. Claro, oye, y entonces se juntaban en la casa del viejo a hacer las primeras revistas, ¿se juntaban ahí o todas las hicieron ahí? Mira, terminamos haciéndolas en mi casa, porque al final como que yo tuve hijo, entonces teníamos una casa donde era como... Es la edad. No iba a cambiar, ¿cachai? Entonces estaba... Y nada, nos reuníamos todos ahí y llegaban todos. No, claro, Gatica ya después se hizo de mesa de luz, pero en la casa del viejo hicimos varios, y ya después en la casa de Carlos, incluso participaba la Vivi también. Y aparecieron más dibujantes a raíz de de donde estabas estudiando tu diseño, o también de tu universidad, ¿o no? Los dibujantes aparecían porque era como que nos atraíamos. Claro. Piensa tú que en una época de lugares mucho más los chicos, círculos son muy pequeños, eran muy pequeños. Oye, mira, este está haciendo una revista. El mismo Matucana era importante, ahí se juntaba. Bueno, en un editorial de Beso Negro hablan de Matucana, se abrió Matucana y ahí explica. ¿Ese era tu texto? ¿Era tu texto? Ya. Entonces, ¿en qué minuto aparece en tu vida el Quisco? Al hacer la revista. ¿En serio? Cuando empezó la revista, ¿lo inventaste para la revista? Claro, es como eso. Sí, pues, ¿En serio? Una necesidad que surgió. Claro, porque si necesitamos un dibujante hay que tener. Oye, pero ¿y de dónde salió esa idea? Y pasaban muchas cosas que a veces el Lucho llegaba con una historieta que eran re feas, no voy a decir de quién. Entonces, y de repente hacíamos una especie de improvisado comité editorial. Entonces yo le dije, no, Lucho, entonces al final como que siempre quedaban como espacios vacantes. Yo creo que eso fue de alguna manera creando la necesidad del Lucho de hacer algo. Ya, ¿y cómo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los referentes del Quisco? No sé, yo el Quisco, ahí ya era más, ahí había leído algo más de cómic y había uno que me gustaba en particular, que era el Quiebra, me gustaba, de Tranberijano, de unos españoles, no sé, sí, creo que sí. Y otro, es que yo le robé a un amigo un especial de la Totem, que era el especial del rock, y traía unos dibujantes que eran increíbles. Ya, voy a mostrar el Quisco acá en la camarita. Entonces ahí, no, pero las primeras historietas del Quisco son de lo básico, pues así, con el dibujo así. Sí, con perspectiva japonesa. Sí, claro. Pero una de las cosas que más me gusta del Quisco, y que me gustaba porque yo vi el Beso Negro cuando entrevistaron, porque el Tatán publicaba cómics acá, claro. Y el Tatán era amigo mío porque yo era polola del Cristóbal, entonces ellos salieron en la revista, además le hicieron una entrevista, entonces era como la primera entrevista que le hacían. Tatán era muy emocionante. Tatán era muy querible porque con Huevo, Tatán salían a vender la revista, o sea, nos acompañaban. Esa era otra cosa que importante que decir. Esta es una revista que se vendía. Se vendía mano a mano, claro. Era muy chistoso, salía 30 más 10 más IVA, o sea, 50. Eso me dio mucha risa. Todo era la simbiosis entre Lucho y su hermano. Que era como tu hermano que era el arquitecto. Oye, y que hablaste del Huevo, ¿el Huevo también dibujó acá o no? No, el Huevo no dibujaba acá, pero como era de índice de desempleo. No era uno de los
cómics que nunca queríamos publicar. No, puta que ese chiste, güey. Lo vení preparando para hacérselo a huevo. Después me cuentas. En ausencia. No, ¿sabéis que no nos llegaron cómics de huevo? Y me costó harto que pusieran el de Tatán. Digámoslo, que ella toca el tambor. El Polo decía, pero es que esto... Y había que convencerlo. Hay unos que nunca se publicaron, que eran re buenos, pues, y estos weones los encontraban todos... González y Tapia, los que no se fueron del país. Eso. Creo que nunca se publicó. No se publicó sobre el cadáver de Gatica. Pero había cómic muy bonito. Oye, ¿quiénes eran Al Chancho Editores? Nosotros. O sea, nosotros éramos Al Chancho Editores, claro. ¿Y editaron algo más que la revista? No, era por ponerle un nombre, que alguien tenía que tener un pie de página. Y fuimos muy, claro, y Al Chancho Editores tuvo casilla un tiempo, nos llegaba ahí la correspondencia y fíjate que nos escribía la gente, porque circulaba, la revista se vendía en Santiago, en Valparaíso, en Temuco. Oye, ¿sabéis que quiero mostrar un poco como los originales acá? Ese es muy bonito. ¿Me podía ayudar para ir mostrando? ¿Estos qué son, por ejemplo? Es que esos son originales del color. Del color, ¿ya? Claro. Mira, qué bonito. El rojo. Claro, este era el rojo. Fíjate que como era una máquina multilit, que hacía distintas pasadas de color. Calma. Tenemos acá un director de fotografía. Como hacía, claro. Ahí tenemos un director de estos son los originales, entonces sí. Los que iban al offset, sí, ¿no? Sí. Claro. Nos costó hacer esa foto. O sea, con eso hacíamos nosotros una matriz de papel. Una matriz de papel. Ya, perfecto. Oye, a mí me parecía que este cómic como que quería parecerse al Clampton, ¿no? ¿O no? Como ser, que quería, pero no previo, podía. es el previo al Clampton. Anterior, porque esto debe ir en... no, este va a incluir Chica del Mes. Este es el último. Este es el hermano de Antonio Ahumada. Este weón era el Yeti. El Yeti, ¿quién era el Yeti? El Yeti era Lillo, era un amigo del Felva. Oye, hay algo... era amigo del Felva. Hay algo que me llama mucho la atención de los textos de la revista. ¿Esta ilustración o no? ¿Tuya? No, del Felva. Del Felva de haber sido, está bueno. De la revista, que son los textos, son estos relatos como de carretes. ¿Eso eran tuyos? Pero ¿a qué te refieres? Uy, hay muchos relatos de... Omar por San Camilo no, pues ese es de un cabro que se llama Risetti. ¿Ya? Que ahora se llama Alejandro Zambra, se cambió el nombre. No. Es un cabro que no describió más. Po. ¿Ya? Porque habían otros textos también que eran como de que fuimos para allá y no sé qué, y la botella, y me tomé el ron y no sé qué. Leí varios que eran así como de la noche, de salir... No, textos. ¿No serán las crónicas de tu hermano? Puede ser, ¿ah? Leí varias así, pues leí todo lo que me mandaron entero, y se repetían estas historias, bueno, no la misma, era el estilo, como la onda, ¿no? Como media Bukowski, como de hablar de lo asqueroso, o hablar como de la decadencia, glorificar la decadencia, una cosa así, ¿no? Era una parte, sí. Otra cosa que le iba a preguntar sobre... Chicano. Tú decías que la revista se vendía, tenían publicidad incluso. Y publicidad real, ¿no? Era, sí, no era de buena onda nomás. Por ejemplo, si teníamos el aviso de la revistería arriba de las manos, Jenny había puesto algo. Sí, o sea, de hecho, para poder sacar la edición era un poco desordenado con las platas, pero lográbamos juntar. O sea, porque la gente nos avisaba. Oye, tenía varias secciones. Estaba la editorial, que le pusieron carga en alguna parte, Bulla, que era un reporte musical. ¿Quién hacía ese reporte musical? Como de música, la música que más les gustaba, por lo menos de la que hablaba en la revista, era thrash metal, punk. Es que dependía del día que estuviera, porque tuvimos en música, escribió Pablo, mi hermano Pablo Venega, el Fabio, Tobalaba Free, pero él como más estructurado. Él le dábamos un tema y él lo... Sí, reggae, por ejemplo, habló del reggae. Mensajeros del cielo negro. Eso, sí. Siempre también hay una entrevista a los índices de desempleo, poner una canción de ellos también. Por ejemplo, la Gladys Alcaíno, mi mujer, ella también escribía, en estos números en particular no, pero en algunos... ¿La Gladys Alcaíno es tu mujer? Sí, pues. ¿En serio? Sí, me estáis hueveando. Sí, ¿En serio? Sí. Hasta el día de
hasta el día de hoy. No te creo. Sí. Hasta hoy. La Gladys que escribe, que hace guiones. Sí, pues, que yo la conocí en Nueva York. Ella, eso con la no te puedo creer. El mundo enano. Oh, no lo puedo creer. Oye, fui profesora de tu hija entonces también. ¿Dónde? No, profesora. Tu hija fue a mi taller una vez. ¿Sí? A hacer una entrevista, algo así. Sí, pues sí. Qué divertido, no lo puedo creer. Después hay una entrevista que no logré encontrarla nueva, pero era una crítica a los prisioneros. Sí. Un poco como criticando a los prisioneros de que se la daban de abajista y como de que venían del pueblo, pero en realidad salían en la revista Bea y seguramente iban a ir al Festival de Viña y como, claro, como que no eran lo suficientemente proletas, ¿no? Sí, pero es que fíjate que lo bueno que tenía la revista es que no éramos muy censores. Llegaba alguien con un escrito, se pasaba se imprimía y pero tú te acuerdas de ese. No te acuerdas. No está aquí en ya. Pero es que me acuerdo clarito porque yo a veces me picaba y hacía una gráfica ordinaria, agarré a los prisioneros y los corté como que fueran barrotes. Sí. Una foto ordinaria, como diseño. Sí, bueno, eso era lo bonito también, que es como que no había una libertinaje total entre gráficos, digamos. Qué divertido. Que llegaba como era pegado, y esta weá se pegaba con un pegamento que le llamaban, el moco era la goma para sacar el pegamento. Cemento de caucho, que había que ponerlo en las dos partes. Pero lo podíais sacar, claro, lo podíais sacar. Lo hacíamos, y ahí íbamos probando y quedaba. Sí, y los textos los imprimíamos. Yo lo leí ayer y me dio mucha risa porque después en otro número posterior le hacen como un review así a la cultura de la basura, al disco que sacan los prisioneros y hacen toda una página entera, canción por canción, y hay canciones, no, esta canción es pésima, esta es súper buena, pero esta otra es horrible de mala. Como que le tenían muy mala a los prisioneros. Yo quiero decir una cosa, yo creo que aquí en esta hay partes de que pueden haber sido de la Gladys, que pueden haber sido de Polo también. Claro, esto puede haber sido de la Gladys, porque Propman invitó, fuimos con Purista a ver quizás quién era Purista. Entramos como en el aeropuerto de una gran city, conocíamos la nueva sala. Claro, y esto era uno de los Corazón Rebelde, ponte tú. Claro. La yegua Pancho se paseaba como, esto debe ser de la Gladys. Como la indestronable más tontuela, sí, pues, muy querido la yegua del Apocalipsis con nosotros, Suburbio de Babilonia, de Felipe Moya, claro. Oye, estos son los originales del cómic. Es el original pero del mira, claro. está dañado, tienes que cuidarlo mejor. Oye, qué bonitos, qué grandes son. Sí, pero ya después ahora se dejó ya. Oye, muy grande, era un cacho. ¿Qué pasaba con la revista? ¿La distribuían? ¿Cómo la vendían? ¿La llevaban a tiendas de revista? Lira. Lo primero que hay que decir es que para imprimirla teníamos que hacerlo de manera clandestina. Sí. ¿Por qué? Nos imprimían en la Escuela de Ingeniería de la Chile, un caballero, entonces teníamos que pasar, en la época de la universidad intervenía, claro, po. Entonces teníamos que pasar como hacer un operativo. Una puesta en escena. Claro, un operativo con pasar piolas y después sacar las revistas también. Mira, eso, para empezar. El viejo Rojas, que aparte de prestarnos su casa, él hacía una revista que se llama Abusos Deshonestos, una revista que yo la recomiendo si alguien puede encontrar alguno de los no era broma, yo pensé que era una broma, que va a salir pronto esa revista. Ya, perfecto. Y ellos imprimían ahí, y nosotros el primer número lo hicimos en fotocopiado. ¿Ya? El segundo lo hicimos fotocopiado en Roneo. El segundo no me acuerdo cómo chucha lo imprimimos, la verdad. ¿En Roneo? Claro, sí, en un Roneo. Roneo, pero con matriz. Sí, porque era como un papel así, bien café, más delgadito. Claro. El viejo nos dio esta movida que era, como dice Carlos, pero teníamos que hacerla toda. Teníamos que comprar el mercurio grande en Dimar y llevarlo a cortarlo, meterlo en unos bolsos, disfrazarnos de estudiantes de geología y ingeniería. A Gatica le salía porque él es actor. Entonces, oye, pero qué chistoso, ¿no? Y íbamos donde Don Juan, que era un viejo con cotona, ¿ya? Y el viejo había que tirarle unas lucas. Obvio, y llevar las matrices y eso, y el viejo
en 2 días nos hacía la Ay, qué divertido. ya le había que irla a buscar y después la buscaba y la llevaba a la casa de Carlos a corchetearla, que era un huevo. Porque, claro, oye, ¿cuántos números hacían? nosotros llegamos a tirar casi 1000 ejemplares, de la que más tiramos. Harto. Pero 500, hacíamos una edición de 500 ejemplares. Eran y la caletas. Y la vendíamos. Sí, pues que la vendíamos, salíamos como en patota a venderlo, recorríamos Bellavista, los lugares era una taquilla. maravilla esa de época, pues no hay weá, ¿no? Sí, lo mejor, por ejemplo, que salíamos a vender con mi mujer en esa época, la Viviana, estaba embarazada. Entonces vendía el condón Gualala, era como súper contradictorio, ¿cachai? Como, Falló. y vendía bastante, como el toque como embarazado. Oye, una de las cosas que le quería preguntar, la revista tenía, aparte de que era nihilista, pesimista y todo eso, y chistosa, humor negro, había harto contenido sexual, como de cosas de doble sentido, tallas bueno, y escenas como de cómic teniendo sexo. ¿De dónde venía ese espíritu? ¿De ustedes dos o de todos? Yo alguna vez lo traté de procesar un poco. Es que en ese momento, de hecho tuve una discusión en algún momento en un podcast con alguien, con una chica que se paró y se fue. Se paró y se fue. Claro, que en el fondo una mujer feminista. Claro, porque acuérdate que nosotros estábamos gobernados por el Opus Dei. En la dictadura militar era una dictadura religiosa. Sí. Entonces, todo lo que fuera sexo implicaba rebeldía. Era una rebeldía, claro. Pero de todas las revistas que habían, era la que tenía más contenido, más de todas. Es que yo te digo una cosa. De la Noreste, de la otra. De todas las revistas Trau. que habían, esta era la que tenía más contenido en general. O sea, mucha variedad. Tiene mucha más variedad, claro. Totalmente. Sí. Yo no digo que más malas, pero eran más no, chicas, es que... Y eso también les quería preguntar. Noreste no cuesta nada hacerla entre pocos, digamos, y con ese énfasis. Nosotros igual aquí hacíamos un esfuerzo y no lo hacíamos editorial, claro. No lo hacíamos no teníamos nada que ver con la otra. O sea, nosotros nos sentíamos súper desmarcados del resto. Íbamos mucho más adelante, digamos. Claro, eran muy caóticos, los fanzines eran muy caóticos en general. Claro, y la otra Noreste casi como un graffiti. Pero igual dentro de las preguntas que tenía en dos ocasiones llaman al público a comprar y a leer y a las otras revistas y hablan de Noreste, de Matucana, hasta del espíritu de la época. Y del espíritu de la época, que los voy a entrevistar la próxima semana. Sí, al chico Venegas, dale saludos, o a Van de Vinger, ¿quién? No sé, no me acuerdo cómo se llama. No. Bueno, pero mira, ellos eran gente buena onda, la gente de la Caja Negra. ¿Ya? Incluso le cogió una performance a Gatica donde mató Pollito, pero después lo echaron. Era de Carlito Montes de Oca. De Montes de Oca. Sí, pues, en otro contexto, que el contexto de Ven a probar mi esmegma, que era un espectáculo montado, una performance montada por Atu, Andrés Tapia, que ahora vive en Pittsburgh, y con Carlito Monte de Oca. Yo creo que vi eso y los electrodomésticos puede ser que estaban por ahí. Es que en Matucana funcionaba la caja negra. O sea, en Matucana, en la caja negra. Bueno, yo vi una cosa con Pollito, no sé. Cerrar el pero en todo caso, lo que les quería decir es que ustedes llamaban como a comprar la otra revista y la pregunta era si se sentían parte como de un colectivo, a pesar de que no eran amigos, pero es que había un sentían una cofradía así como de... Preparamos las fiestas y nosotros nos sentíamos súper encima de las fiestas. Tanto es así que voy a contar que cuando hicimos la fiesta de fin de siglo en el puerto, porque hicimos una acá. ¿Ya? ¿En Matucana? Fue la raja. Una que hizo en Matucana. Con el afiche de Mao, muy bonita, del chino, muy hermosa. Y después fuimos a hacer una al puerto. Para hacer una en el puerto. Y en el puerto, y tuvimos que hacer una tercera fiesta que le hicimos acá, que se llamaba Crack, para reponer las pérdidas de la de Valparaíso. Por ahí lo cagamos. Y cagamos entre otras cosas porque el Polito hizo una entrada, entonces y salió un marinero besando una mina. Y se suponía que los marineros eran vistos en
el puerto como el poder represor, pues, weón. Y claro. Polo no, porque él era francés. Pero si eran los más malos de los pero olvídate, nosotros los marineros besan y se van, yo creo que estábamos... Están hablando de un marinero de otro país, claro, no el chileno. Pero hicimos una fiesta en el Fortín Prat, con las revistas, con toda la gente de las revistas, teníamos súper buena onda. Buena. De hecho, Jordi nos dio, hicimos hasta un kiosco, me acuerdo, acá en Matucana 19, para vender revistas, y no vendíamos la pura nuestra. Y la poníamos en 2 kioscos en Santiago. Y se vendían, o sea, tú dejabas a la semana 5 revistas y salían. Bueno, y mencionar todas las revistas para nosotros era una obligación. Sí. O sea, lo teníamos como muy asumido. Sí, era súper importante ese capítulo de armar cada ámbito, publicación. claro. Oye, nombremos los demás dibujantes de la revista, porque igual había mucha variedad de dibujantes, ¿o no? Muchos dibujantes. Yo los que alcancé como a escribir, ¿no? Bueno, estaba el Quisco, Luis Venegas, Harry, Carlos. Carlos, tú dibujaste otros cómics también. Sí. Eran otros, ¿cierto? Con otros escritores, ¿verdad? Peladero Sur y otras cosas, algunos más. Vi algunos más con tu apellido. Sí, no sé, quizá unas portadas también. Carlos hacía portadas y hacía ilustración. Ya, Germán Mancilla. Ya, sí, ¿quién era Germán Mancilla? Un amigo del barrio que hizo Ergo, debe ser. Udoc, que era de profesor, Udo, que era alumno en esa época, ¿no? Sí, pues no, muy importante en la casa de ellos se hizo Ergo. Perfecto. Era parte también del colectivo. Y era parte de los jorobados. Él me dio... ¿En serio? No te puedo creer. Yo una vez Udoc me dio unos... yo fui la primera vez que iba a hacer clase, lo contacté y él me dio consejos para hacer clases. En el Ojo, en el casino, nos tomamos un café y fue muy importante para mí. Ya, Tatán también, bueno, que hablamos de él, el Felva, grande, Roberto Osorio, un amigo del Cabezón Lito, que era otro amigo y que dibujó, mira, él tiene el honor de tener una portada que es la portada de Todo Nacional Noquito. Sí, es la mejor portada para nuestro gusto. ¿De Beso Negro? Claro. Hizo Roberto una portada Osorio. Y una historieta, pero después nunca más dibujó. Nunca más, ya, Pogo, Pogo que era, yo no sabía que era mismo Pogo. Era el Pogo. Lorca. El Pato Lorca. Pato arquitectura Lorca. De la Católica. Álvaro de la Barcaza. De la Barra. De la Barra. Álvaro, el chico de la Barra, hizo uno que era Si camino no hablar. Claro. Ese, era bueno ese, porque habían algunas como citas a la cultura popular, y ese era muy chistoso del comercial de Firestore, ¿no? El bajista de los Jorobados. Bueno, los Jorobados era un grupo que aparecía siempre, que le ponían las letras de las canciones, y en los cómics del Quisco también decían, ya, vamos a escuchar a los Jorobados. Como que era... Como que pertenecía a la franquicia. Era de la Total, claro. Claro, así como los Pinochet Boys. Sí, otro, exactamente. Los Jorobados. Eran muy mediocres. Sí, claro, eso es que a uno le da... No, a mí no me da rabia, pero con el tiempo tú veís que esta revista tenía un ámbito que era de la verdad de la revista. Actos dibujantes, esta cuestión. No teníamos fotógrafos que nos hicieran el background, porque Pinochet era un grupo sin ideas y con poca gracia, pero eran bonitos y entre ellos se fotografiaban. Entonces cuando se escribió la historia ahora, incluso la historia de la exposición Under, habían varias fotos de ellos. Muchas, pues si esa es la música, se te hace creer que esa es la música. Totalmente. Y la verdad que los Jorobados a ustedes les falló el fotógrafo. Necesitan un amigo más que sacara fotos. Éramos feos primero y después que el amigo y los Jorobados le pegaban 17 patadas en la raja a cualquier canción de cualquiera. Oye, Cristian Ahumada también, que es el que hablamos, que a mí me pareció que se parecía a Clampton. No, ese es el hermano de Cristian Ahumada. El hermano, ya. Cristian hace uno de la Leonora Carrington que es precioso. Ya. Uno que se pega una oreja con un chicle. Sí, ya, sí. No, y Cristian hace Condorito porque él trabajaba en pincel. Él es el que hace Condorito, entonces. Trabajaba en pincel en esa época. Ya, entonces, ¿qué pasó con Condorito? Mostrémoslo ahora porque ese es Condorito Triple X, que... ¿Qué? Condorito... ¿Qué? Antonio Ahumada. No, que Cristian es el hermano. Y el que es el hermano, ya. Este es Condorito Triple X, que es como Condorito teniendo sexo con Yayita, que cuando lo vi yo dije, la hueá buena. Pero, ¿qué pasó con esto?
¿Qué? ¿Se fue cortado Condorito? No, Condorito... no, ¿qué pasó? Es que sí. Él trabajaba en pincel. Ya, y... Pero sabía dibujar el Condorito, aparte que él está igual, ¿no? Dibujante. Es igual. Un gran dibujante. Está igual a Condorito. Pero es que él trabajaba para hacer Hacía se ganaba la Condorito. vida haciendo Condorito. ¿Y tuvo problemas con esto? ¿O ustedes...? Alguien dijo que se echó a correr el mito que había tenido problemas. Yo la verdad que no sé si tuvo problemas. Yo creo que tenía más problemas. Dejó de trabajar en pincel, no sé si eso... No se debió a eso. No, porque ¿No? le echó la ¿Tú culpa. crees que no? No. Ya. Mira, este es el último número, ¿no? Este es el último número. Aquí está ya. la lista. ¿Qué pasó? ¿Por qué el polvo de qué? El polvo de la calle. ¿Por qué se acabó? Este número es en el año 90, ¿no? 90, sí. Y en el año 90 ya no era dictadura, sino que era la alegría que llegó. Sí, mira. ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es porque ahí en la editorial también dicen volvimos, ya es este otro país, qué sé yo. ¿Te acuerdas tú cómo fue eso? ¿Puedo aventurar dos hipótesis? Obvio, porque es importante, porque es el fin de las revistas. Nosotros después, lo que hicimos después de esto como revista fue una weá, hicimos una fiesta. ¿Ya? Una fiesta, yo me conseguí la escuela y hicimos una fiesta que nos fue harto y juntamos plata porque íbamos a seguir haciendo la revista. Pero entre medio también se enfermó el Polo. El Polo se murió. ¿Quién era el Polo? Leopoldo Escarate, porque yo te decía que el motor. Era el motor. O sea, sin él, claro, y el Polo murió de SIDA súper temprano, de haber sido como cuando el 91, 92, habrá muerto el Polo, yo no me acuerdo. Pero ahí ya... ¿Qué edad tenía él? ¿Era joven? Él debe haber tenido unos 10, 12 años más que nosotros. Ya. Era un poquito más viejo, era como del lote de Andrés Pérez. Tenía 30. No, un poquito más. 35, más, claro, 40. Cerca, entre 30 y 40, claro. Y Polito entonces murió y nosotros... ¿Qué hacía él en la revista? Él todo. O sea, él hacía... Por ahí tiene escribía, dibujaba. Escribía, dibujaba, básicamente empujaba. Ya. O sea, si el Polo terminaba de hacer la revista, era el que lograba agarrarnos y armarla y qué sé yo. Sí, de hecho, cuando lo fuimos a ver al hospital ya estaba, ¿cómo se dice? Agonizante. Y lo única weá que le interesaba era que sacáramos la revista. Era como así de... Entre todo su dolor y su agonía, el weón nos retaba, así con el dedo parado, así como... Tienen que sacar la revista, weones. Y dejar de ser hippie, cuídense. Claro. ¿A ti te...? Sobre todo. Claro, entonces Polo no estuvo... Y después, y fíjate que nosotros teníamos harto material, ya a esa altura, a la altura de este número, ya la Galla quería dibujar, o sea, querían... Aparecieron más dibujantes, me imagino, claro. Empezaron a ver más dibujantes. Y ya estaba la Trauco, además. Claro, la Trauco que era, nosotros ahí teníamos, o sea, al menos yo tenía... No era una distancia. Pero había más revistas, digamos. Sí, claro. Pero ya habían revistas y empezaban a aparecer dibujantes. Pero nosotros manteníamos nuestra línea y en general recién nombramos los dibujantes. Y esos son los dibujantes. Hay muchos otros que dibujaban una cosa y después no volvían a dibujar. Claro, algunos, pero... Yo, porque hay una cosa que nosotros teníamos, de alguna manera, el esquema de la editorial de que hacía el Satiricón. ¿Qué editorial era? Era la editorial, creo que era argentina, que hacía la revista Satiricón, y que era una revista de un formato que tenía mucho cómic, mucho humor gráfico, pero también tenía artículos. Claro. Era como esa nuestra aspiración, que tener un magazine. Claro. Un magazine. Un magazine, sí, ese magazine negro era la idea de Polito. Claro. Entonces, claro, si hubiéramos seguido, habríamos hecho una revista. Y te pregunto a ti del Quisco, porque tú seguiste haciendo el Quisco, ¿o no? ¿Lo publicaste? No, yo no lo seguía haciendo, pero, o sea, no lo seguía haciendo después de Beso Negro, pero harán un tiempo. Se acercó un cabro, el Rodrigo Araya, de Barrio de Ediciones. El Rodrigo, el que hizo la película del Trauco, ¿ya? Y el Rodrigo. Y el libro. Hicimos
un Quisco recopilatorio y dibujé 2 historietas más. Perfecto. Salió, está re bonito. Lo malo es que... ¿Y ese es el libro que Álvaro fue hace poco? ¿El huevo fue? Porque él me contó, me dijo, fui al lanzamiento del libro del Lucho. Y yo, ¿quién es el Lucho? Y ahí me dijo, no, el que dibujaba el Quisco. Sí, a mí me gustaba mucho el Quisco. No, pero me contó porque nuestra hija se licenció hace poco y ahí conversamos, qué sé yo, me contó. Y le dije, no, pues si los contacté, van a ir y todo. Entonces pensé que lo habías vuelto a publicar en otro lado, pero no, pues fueron estos 2 cómics que hiciste. No, pero se publicó un monográfico, o sea, se publicó el primer Quisco hasta el último, y además de los 2 nuevos. Y quedó bien bonito el libro. Oye, ¿y tú te parecías al Quisco o nada que ver? Nada, era un personaje totalmente... El Quisco era completamente... ¿Opuesto a ti? No, era más ingenioso Quisco. No, Quisco era más duro. O sea, era maleante, po. No era maleante. Era maleante. Al principio asaltó a alguien. Asaltó a un profesor del colegio. Después se arrepintió, después trató de trabajar todo lo... Sí, asaltó a un profesor del colegio. Sí, po. Era malón. Ya se rehabilitó, digamos. Ya entró Pero era chistoso esas referencias que hacía como a la cultura popular y que voy a ir a ver a Don Francisco, o que el perro se llamaba Lassie, no sé. y además era entretenido porque había distintos lugares, iba a distintas partes, iba a una fiesta, iba a una, no sé, estaban afuera, adentro, habían escenografías grandes, harta gente, distintos personajes, era choro eso. Eran las historias de la época, pues, y ese era el problema de trabajar en este formato, que después me arrepentí porque este formato es muy grande. Es muy grande. Entonces, y te demoraba y mucho. Achicarlo a la página queda mínimo. No, era genial. Pero ahora genial. Ahora voy a trabajar en el formato justo, exacto, en el mismo que se va a imprimir. Bueno, eso es lo que hacemos ahora los dibujantes, más o menos, porque así lo podéis escanear. Claro. en el formato normal. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero la última pregunta era un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? La etapa post-dictadura y también... ¿Creen ustedes que Beso Negro aportó a mantener la cultura a flote durante la dictadura? Una cultura, lo que se podía, digamos. ¿Sintieron eso o se dieron cuenta de eso después? Lo digo porque era dictadura. Tú la pregunta difícil. Es como tenemos que hacer algo, no es lo mismo que ahora, sí, ¿no? Yo lo que creo es que con la perspectiva del tiempo podemos darnos cuenta de que todos formamos como un frente, ¿ya? Como que estábamos dispuestos a no perder nuestros años, ¿ya? Como a hacer cultura por sobre todas las cosas. Entonces eso yo creo que no fue, porque claro, uno puede decir contracultura, pero para nosotros era la cultura que podíamos, digamos. Entonces, de alguna manera, algunos, se le dice curadores, en algún momento hicieron una muestra en el Museo Reina Sofía. Sí. Y ahí nos integraron también a todo un movimiento latinoamericano. O sea, no solamente éramos nosotros, Santiago, Chile, sino que en Latinoamérica, al igual como el plan Cóndor, digamos, ¿cachai? También había un plan, de alguna manera, con toda la contracultura latinoamericana. Y eso quedó demostrado ahí en esa curatoría, en esa investigación del Museo Reina Sofía, queda súper claro que era un movimiento grande latinoamericano, que era algo que había que hacer, que estábamos algunos destinados a participar. Y era un poco instintivo también, porque totalmente. No es como que usted dijera, no, tenemos que hacernos cargo de la cultura. No, es como, huevón, hagamos una revista, porque tenemos ganas, ¿no? Pero además era una consecuencia más que un objetivo. Era una consecuencia. Fue eso. Claro. Eso uno se da cuenta después que estuvo en ese lugar, ¿cachai? Nosotros lo hacíamos porque yo trato siempre porque nos daban ganas y porque a mí en particular me gustaba ver el resultado, la revista terminada, vender la revista y que otros vieran, que me cachai, hasta ahí. Pero uno sabía, obviamente, pero no tenía ese como... Porque tú podrías haber hecho algo que tuviera que ver con las leyes, no sé. Claro. ¿Me entendí? Como de tu pega. No, pero es que no, pues uno aquí hacía la weá, claro. No, pero es que
Lo que pasa es que Lucho siempre quiso ser el abogado de Busco mi destino. El abogado. Oye, pero finalmente entonces fuiste abogado. Sí, y trabajaste de abogado. Defensor público. Defensor de los punks. Claro. No, claro, indefendido, pero ¿sabéis lo que pasa? De los indefendidos. Claro, pero también de los indefendibles. También había una cosa, o sea, igual era una revista que tenía como, tú hablabas de nihilismo y todo, pero igual tiene destellos de esperanza en distintos lugares, eso es loco. Porque tiene harto humor, tiene harto humor. Y tenía una dictadura, entonces sí, igual como que no era tan fácil como decir, el mundo fue y será, pues bueno, una porquería, ya lo sé. Claro. Claro, pasa que las otras revistas tienen un corte más como Matucana, por ejemplo, y Noreste más intelectual y más serio, y incluso aún más... Hasta más viajado, pero claro. Pero es que éramos distintos. Sí, y eso está súper bien, está súper bien. Oye, les quiero dar las gracias por venir, por traer todo este material increíble. Te pido que lo guardes mejor para que no se arrugue más. Y les quiero dar las gracias por haber venido y por contar todos sus recuerdos de su vida, de su infancia. ¿Qué pasó con el canto? Al final te convertiste en cantante, ¿o no? Los jorobados, ¿lo viste? Los jorobados. Sí, pues sí, somos una familia. No sabía. En la misma franquicia. Somos la misma franquicia. Claro. Ay, qué bueno. Y cantaba ahí como Rafael, ¿no? Sí, de Rafael a los jorobados. Sí. Qué bueno. Ya, chiquillos, muchas gracias por venir y por contarnos todas estas cosas. Y ojalá pueda ver tu libro, el libro de... Mira, ojalá lo vuelvan a... Es que ahora debería salir una reimpresión, ¿cachai? Se agotaron en el lanzamiento. Impresentable. Ya, muchas gracias y por venir. Y esta es Torre de Control para Ander del Museo de Bellas Artes. Gracias. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.